buenas tardes con todos. En esta oportunidad, quien se presenta es la doctora Sheila Martínez Vilches, médico residente de pediatría del Hospital Daniel Alcides Carrión, para tratar el tema de convulsiones febriles. Este es una de las patologías más frecuentes que acuden a la emergencia, ya que causan gran intranquilidad en los padres debido al episodio y por el riesgo que ellos suponen de que pueda ser un cuadro o un antecedente de epilepsia. Pero ¿qué tan cierto es esto? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Inicialmente tenemos que definir qué va a ser una crisis o convulsión febril. Aquella se va a definir como una crisis convulsiva que va a ocurrir generalmente coincidiendo con la fiebre en niños menores de 5 años y que no va a haber una afectación a nivel intracraneal, es decir, que no va a haber una infección a nivel de la cabecita como antecedente. Para la Liga contra la Epilepsia, la ILAE, a su vez, define la convulsión febril como una convulsión que va a ocurrir en la infancia y que se va a presentar después del primer mes de edad y va a estar asociada con enfermedad febril. Generalmente esta pues una infección respiratoria, gastrointestinal, urinaria o de otra etiología y o que no va a estar causada por una infección a nivel de la cabecita. No va a estar asociado a infecciones o convulsiones neonatales previas, es decir, que el bebecito no va a presentar una convulsión en los primeros días de vida o no va a ser una convulsión no provocada, que significa que no va a tener otros factores adicionales, como por ejemplo que la glucosa esté baja o que tenga una alteración a nivel de los electrolitos o que el pequeño esté deshidratado y que no cumpla con criterios para englobarla en alguna otra convulsión sintomática. A nivel epidemiológico, tenemos que conocer que es uno de los trastornos convulsivos, como lo mencioné, más frecuente en la infancia, que se va a presentar de un 2 a un 5% en los menores de 6 años. Generalmente la mayoría va a darse entre los 6 y 3 años de edad y tiene un pico de incidencia a los 18 meses, que significa que se va a presentar con mayor frecuencia en esta edad. Generalmente la mitad o el 50% de las convulsiones se van a presentar entre los 12 y 30 meses de edad, de los cuales el 20 y de un 20 a 25% de los casos en el primer año de vida y solo un 6 a un 15% que se van a presentar después de los 4 años de edad. Con relación a la mayor frecuencia, esta va a ser más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 1.6 a 1. Es una mínima relación de superioridad frente a que lo presenten los hombres a diferencia de las mujeres. A nivel etiológico, debemos de reconocer que el principal fenómeno asociado a las crisis convulsivas va a ser la edad y este pues va a estar relacionado de acuerdo pues a la predisposición genética individual y a la vulnerabilidad que presente este individuo o que presente este sistema nervioso central sobre o para los efectos de la fiebre. Dentro de los otros factores de riesgo que pueden estar comúnmente asociados, vamos a tener la fiebre alta, infección viral, vacunación reciente, antecedentes familiares de convulsiones febriles. Algo muy importante que se debe de reconocer en este caso es cuáles van a ser los factores de riesgo para que estas crisis se puedan repetir. Entonces, dentro de ellos vamos a tener una edad de inicio precoz, la epilepsia en familiares de primer grado, crisis febriles en familiares de primer grado, es decir, epilepsia no asociada a fiebre en mamá o en papá, crisis febriles en mamá o papá, o procesos febriles recurrentes. De por sí, nosotros sabemos que los pacientes pediátricos suelen presentar episodios de infecciones virales en un promedio de 8 a 12 por año y generalmente está asociado a la asistencia a guarderías. Y otro de los factores asociados es la temperatura baja al inicio de la crisis, es decir, que con un valor mínimo de fiebre ya puedan estar presentando el episodio. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar de acuerdo a qué cantidad de número de factores de riesgo va a presentar nuestro paciente? Tal es así que, por ejemplo, si un paciente no presenta ningún factor de riesgo adicional, entonces tiene un 10% de que se pueda repetir el episodio. Pero si tiene uno o dos factores de riesgo, tiene una posibilidad de que se repita entre un 25 a 50%. Con relación a tener más de 3 factores de riesgo, pues la posibilidad es de que se repita en un 50%.
Otro punto importante es con relación a la clasificación. Con relación a la clasificación, tenemos que estos se van a dividir en simples y complejas. Es importante que sea conocido por la población, ya que con esto vamos a poder definir cuál va a ser el manejo y tratamiento de nuestro paciente, si amerita hospitalizarse o no, y si requiere algún estudio o no adicional. Si es una convulsión febril simple, que generalmente se presenta en los primeros 15 minutos, que no se repite en las siguientes 24 horas, generalmente es asociada a una crisis generalizada, es decir, que afecta a todo el cuerpecito y que no va a generar una alteración post el episodio, es decir, el niño va a regresar a sus actividades, va a ser un niño normal, entonces estamos frente a una convulsión febril simple. Pero si estamos frente a una convulsión febril compleja, es aquella que dura más de 15 minutos, aquella que se repite, es decir, se van a presentar 2 o más episodios en 24 horas y que generalmente son crisis focales, es decir, que afectan alguna parte del cuerpecito, algún miembro, ya sea brazos o piernas, y generalmente producen alteraciones posictales o parálisis de TOD, que vendría a ser una parálisis facial, que es transitoria y luego llega a remitir. Aquí lo importante de reconocer es cómo se debe actuar en casa frente a este tipo de convulsiones. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma y medir cuánto tiempo duró la convulsión. De esta manera podemos definir si se trata de una convulsión febril o una convulsión febril simple o una convulsión febril compleja. Debemos de colocar de costado al paciente y proteger la cabeza y girarla hacia un lado. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque de esa manera ayudamos a que la vía aérea, es decir, la parte respiratoria, se mantenga estable, ya que hay un riesgo de que el paciente en muchos casos pueda producir secreciones y se pueda aspirar y lo lleve pues a una complicación que no queremos, que es la neumonía. No debemos poner nada en la boca ni intentar abrirla, esto con la finalidad pues, porque muchas veces uno se asusta de que vea al niño pues con la lengüita mordiéndose. Debemos aflojar la ropa para que la circulación sea mucho mejor. No debemos de mover al paciente a menos que esté en una zona de peligro, es decir, en la carretera, cerca del agua o en las escaleras. Y no debemos sujetar al niño ni evitar detener los movimientos, ya que estos por su cuenta van a limitarse. Y por último, esto ya es más un tema de manejo de personal de salud, pero para que lo conozca la población, tenemos que tener pues en cuenta. Nosotros estamos frente a un caso de convulsión febril. Estamos frente a un caso de convulsión febril, entonces tenemos que identificar si esta va a ser una convulsión activa o va a ser una convulsión no activa. Si es una convulsión activa, lo que debemos hacer inicialmente es el triángulo de valoración pediátrica, en donde valoramos tanto el aspecto, la parte respiratoria y la circulación para ver si es un paciente que necesita o no un tratamiento inicial rápido. Luego hacemos el manejo de la vía aérea, es decir, el manejo del ABC iniciando con la vía aérea, es decir, colocando oxígeno, midiendo la saturación de oxígeno, valorando si el paciente tiene algún grado de deshidratación o no, es decir, valorando perfusión cutánea, donde evaluamos frecuencia cardíaca, llenado capilar, si está rosadito, si está cianótico. Colocamos una vía en caso el paciente continúe convulsionando, evaluamos sistema nervioso central, pupilas y escala de Glasgow y desvestimos al paciente y tomamos la temperatura con la finalidad de bajar esta. Si logramos canalizar una vía de manera inmediata, pues utilizamos medicamentos como diazepam y midazolam en las dosis que les corresponden, de acuerdo al establecimiento donde esté, y si no, se puede utilizar midazolam en caso se cuente con ello. Si estamos frente a una crisis o una convulsión febril no activa, tenemos que hacer una exploración y una historia clínica de manera que podamos diferenciar si se trata de una convulsión febril simple o una convulsión febril compleja, ya que las simples generalmente se observan durante un corto periodo de tiempo y se dan de alta y no necesitan ningún estudio o hospitalización, mientras que las convulsiones febriles complejas son aquellas que ameritan un estudio adicional y una evaluación por neurología. Eso sería todo. Muchas gracias.